Muy buenos días, estamos en el terrero de Tao, nos encontramos con un ilustre, con uno de los luchadores más destacados que tuvo la cantera conejera durante muchos años. Hablamos con Ramón González, Moncho Segundo. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Bueno, Moncho, cuéntame, ¿a qué edad más o menos empezaste tú en la lucha canaria? ¿A dónde llegaste? ¿En qué equipo empezaste? ¿Quién te llevó a la lucha canaria? Bueno, a mí a la lucha canaria, pues digamos que a raíz de mi hermano Paco conocido como Paco el Ferretero, que estaba luchando cuando eso Unión Lanzarote. Él estuvo primero en el Torrelavega, estuvo, pues, no sé si en Tías también, pero se formó el Unión Lucha Lanzarote, allá por los años 72 o algo así fue. Y entonces, pues de seguirlo a él y de ir a alguna lucha allí al patio del instituto cuando luchaba en Lanzarote, pues empezó a entrar el gusanillo. Pues chicos que venían del barrio de allí de La Vega, que entrenaban con ellos de juveniles, pues agarramos allí en la calle, con ropa de calle, cuando ellos venían para arriba, o algún día, pues ahí se inició, y entonces pues empezó un Tarjelo Brito en el Unión Surtía, y a raíz de eso, pues el pollito Manuel Hernández habló con nosotros, que también era ahí del barrio San Francisco Javier, o vivía en el barrio San Francisco Javier cuando eso, pues los llevaba a día a entrenar. Y empecemos en Unión Surtía, pues allá en el año 75, 76, por ahí fue. ¿Qué compañeros recuerdas de aquellos momentos? Pues bueno, pues los chicos del barrio como Gelo Brito, Ismael Brito, pues, estábamos allí. Después, pues arriba en Tía estaba Mamelo Cañada, Pepín Cachizo, el Moña, que bueno, el Moña lo trajimos después para Recife, a Domingos el Moña le decíamos. Pues había Manolo Hernández que estaba como entrenador, habían Y del Barreto. equipo senior que tú dijeras, coño, me puedo fijar en este tío, tengo que imitar a este tío. Pues en la época que nosotros empecemos allí, estaba Diego Cañada, Mamelo Cañada, que estaban más o menos más formados que nosotros. José Valiente llegó a estar también por ahí. Domingos Ramos, lo veíamos, alguna lucha aquello. Pues después con nosotros estaba Antonio Bermúdez, llegó a estar con nosotros en nuestros días. Camurria. Nosotros, en una época que tuvimos un equipazo, cuando, en la época esa de Antonio Bermúdez, Camurri y todo eso, que fue cuando el Unión se desbarató, Unión Lucha Lanzarote se desbarató, y entonces pues todos se repartieron más o menos. Y con nosotros quedó Antonio Bermúdez y Camurria, o sea, San Martín Camurria. Pues Domingos Pérez estuvo en el norte, Domingos Ramos estuvo aquí en Tao, José Valiente en Tía, Pérez Quinto en San Bartolomé, su hermano Juan La Ruina, Salvador La Ruina, también que son hermanos. Se repartieron la gente y en todos los equipos, pues más o menos estaba la cosa igualada. Bueno, Siempre estábamos un poquito más destacados, pues nosotros, te digo, en una época que tuvimos un gran equipo, igual que en una época lo tuvo Unión Norte, en la época mía, ¿no? De los años 85, tal. En Unión Norte, pues tuvo un gran equipo. Tenía prácticamente 8 tíos que había que tumbarlo. Yo llegué a tumbar 8 tíos en una noche. Cuando eso lo separábamos, a lo mejor me separaba la primera agarrada con Ricardo Leme, cambiábamos de silla y llegábamos al final y y tenías tumbarlo que al volver a final, agarrar. ¿Y, volver a agarrar. y recuerdas el nombre de aquellos 8 luchadores? Pues de arriba del norte, suponer, pues estaba Lito Figueroa, que era el puntarse regional, estaba Celso Betancor, Juan el Rubio, Ricardo, Ernesto Saavedra, que estuvo con nosotros en el Recife y después se pasó al norte, estaba Domingo de León, pues habían. Bueno, de tu etapa juvenil en Lanzarote, ¿qué otros luchadores destacados habían en el resto de equipos? Decías tú, estos son mis contrincantes, que luego te reunías con ellos en la selección. En la época esa, no sé si había muchas luchas juveniles todavía, No no había había competición competición. juvenil. Ya pasaba directamente el equipo senior. Sí, prácticamente sí, no había competición. Sí, me acuerdo una vez que vino Juan Soto, con el equipo Fuerteventura, y luchó, Ismael Brito, resulta que es un mes más viejo que yo, y luchó Ismael Brito y a mí no me dejaba luchar porque dice que ya no era juvenil o que y no me dejaron luchar. Yo toda la vida luchando y con Juan Soto nunca pegué. Nunca pegaste con Juan.
Bueno, termina una etapa en el TIA y ¿para dónde se va? Pasamos al Arrecife en el año 79, creo que fue. Pues nada, y lo formamos, estaba yo y Monzo el perro, que le decíamos el Monzo primero. A los dos nombraba Juan Pérez cuando eso, como apuntarse regional, o destacado ser regional aquí, Sí. porque no era a nivel regional, sino a nivel aquí, y que teníamos que separarlo. Pero entonces nosotros, el club decidió que no, porque yo me iba para cuartel ese mismo año, y decidimos luchar los dos, las luchas que hacían falta. Y luchamos los dos un par de meses, y después yo me marché para el cuartel, pues tuve que emigrar un año. Pues cuando estábamos luchando una final, pues me casé y, bueno, a los 2 años después, fue 2 años después, y tuvimos una final y la perdimos porque en una lucha no estaba y en la otra vine, pero de luna de miel. Pero bueno, en la época de ser cuartel, pues se quedó Monzo con el equipo, se mantuvo el equipo, y después cuando ya me licencié, pues ya volví otra vez. ¿Hiciste la mil en la península? Sí, en Palma de Mallorca. Ibas a venir cuando podías Bueno, para alguna solo lucha. vine una vez de permiso cuando eso, pero no, para luchar ni nada. Bueno, termina tu etapa en el Arrecife y ¿para dónde caminas? Bueno, el Arrecife terminó en el año, fue en el 80 y, no, sí, en el 89, porque fue que, te digo, Sisto fichó en Arrecife, pues yo me fiché en San Bartolomé, me vine para San Bartolomé, estuve 4 años en San Bartolomé, bastante bien. Conseguimos el título de Copa en Tinajo a una eliminatoria que, bueno, los dos aquellos, el Tinajo no, pasó el Tías y nosotros, el San Bartolomé contra León Acosta. ¿Recuerda la directiva, el presidente de San Bartolomé en aquella época? El presidente estaba Pepe Díaz, ahí en aquello, el entrenador, los años que estuve allí, estuve con el comandante, Antonio Berrier. Pues en el año 82 se cambia la directiva, pues ya decidimos nosotros, ya no estaba aquello, la directiva ya, otra gente también para fichar y tal, pues los hicimos venir varios luchadores, tanto luchadores como el entrenador, José Antonio Berrier se vino para aquí Patao, Miguel Elvira. Bueno, pero ¿qué compañero tuviste en el San Bartolomé? Pues San Bartolomé tuvo los que te dijo antes, Leandro, que formó el equipo de juvenil y pasaron a senior y aquello, quitando a Sisto, porque quedaron los demás todos, Mario Hernández, Valentín primero, Valentín segundo, Suso, el Quiquirito, Luis. Había un equipo que era, hoy en día, yo se lo digo a la gente, para el nivel que está de la lucha canaria aquí en la isla, de los 12 luchadores que había en aquella época en San Bartolomé, quitándome a mí que era puntal regional y de los que a lo mejor tampoco aquello, pero los demás serían todos puntales en los equipos. Sí, prácticamente. Totalmente. Lo menos 8 luchadores podían formar 8 equipos siendo puntales ellos. Había una media muy buena en San Bartolomé, en la época esa salió una muy buena media. O sea, un buen equipo, no media, sino un buen equipo que caía de uno, pero el otro podía aquello. ¿Y ganaron una copa, me dijiste? Sí, una copa de aquí de la isla insular. Y ¿Contra quién lucharon en esa final? La final la luchamos contra Unión Surtía, el Club Deportivo Tías, que era aquel, contra León Acosta. Yo me acuerdo que mi cuñado Ángel García, conocido por el Camello, se separó la primera con él, y en la segunda pegué yo con León, le di la primera, y León, yo siempre se lo digo, porque me llevo bien con él, es que se trancó. No podía ni respirar. Se bloqueó. Se bloqueó por completamente. Es que no, ni jalaba por mí ni aquello. Es que se quedó bloqueado. Es que estaba el campo lleno, que es lo que decíamos antes, de que los campos antes los llenamos. Nosotros empecemos a llenar. Nosotros metíamos más de 1000 personas todas las luchas, en los campos de lucha. Fue una época del año 85 al 92, por ahí, fue una gran época de lucha aquí, porque los equipos estaban parejos, las aficiones se movían, y bueno, el norte movía mucha afición, quizás donde menos afición ha habido siempre aquí, donde nos encontramos hoy. Sí, la verdad que toda la pena ha sido la afición.
Entonces hay un cambio de directiva y decides irte del San Bartolomé. Sí, van los del Tao, me ofrecen si quería fichar con ellos y tal. Anteriormente otro año también he intentado fichar, decía que no, pues yo estaba a gusto en San Bartolomé y estaba bien, y en Arrecife pues también, porque en aquella época pues nosotros luchamos, en la época que yo estuve en Arrecife prácticamente el presidente era mi hermano, Paco. Entonces pues ahí nunca se cobraba nada, a nosotros los ayudaba. A los luchadores, cuando estábamos fabricando, los daban 100.000 pesetas para echar un techo cuando estábamos fabricando. Era lo que se luchaba. Y las taquillas se juntaban, se guardaban y salíamos de viaje en verano todos los años. Lo íbamos un viajito a Tenerife, a La Palma, a Las Palmas. Es lo que había en aquella época. Tú lo sabes tú también, que me imagino que lo pasaste. Bueno, llegaste a Tao. ¿Cuántos años luchaste en Tao? Aquí en Tao llegué del 92 en adelante, o sea, la temporada 93, y estuve luchando hasta el 97, que un 18 de agosto entrenando aquí con Sergio Mateo, pues me puse una burra, me partió la tibia y el peroné, y ahí acabó la época mía de lucha. Yo ya casi tenía pensado dejarlo, ya tenía 37 años, iba a cumplir ese año 37 años, yo creo que ya estaba bien. Ya uno ya no era lo mismo, ya no. Bueno, ¿qué recuerdas de aquellos años cuando llegaste? ¿Quién era el presidente aquí? Aquí el presidente estaba Juan Álvarez, Juan Álvaro. hermano de Cindo ¿Y de Cindo entrenador. qué compañeros tenías aquí cuando llegaste? Pues, estaba pues Sergio Mateo, Pepe Alberga. Pepe estaba aquí en Tao. Sí, estaba también. Bueno, vino después. Después estuvo Cindo Álvarez primero, después estuvo el comandante entrenador también. Y todos más o menos pues se formó una familia. Después tuvo de presidente Norberto de León. Después Paquito empezó ya, no estaba como presidente, pero prácticamente hacía las veces de presidente más casi. Pero ya después se quedó de presidente. Después cuando yo dejé la lucha pues también pasé a ser directivo con él y entrenador de los juveniles, 2 años juveniles. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquellos años aquí en Tao? Ligas, campeonatos. Pues Liga, pues estábamos luchando, pues se fichó en el año 95, parece que fue, 95-96, a Juan Ramírez, Tony Rodríguez Valerón, que luchamos la categoría de primera. Fue una época bastante buena, pero claro, los encontrábamos con un Francis Hernández, el pollito, que ese Francis Pérez. O Francis Pérez. Francis Hernández, antes lo nombramos. Sí. Francis Pérez, el pollito, que él fue el que marcó una época de la lucha que yo siempre he dicho que más que bien a la lucha le hizo daño. Daño porque cuando él llegó no había quien le hacía frente, o los que podían hacerle frente no se lo tomaron, digamos, en serio. Los primeros años sí, pero después ya Francis se paseaba. Sí, yo me acuerdo de ir a luchas, como decís tú, a luchar al hierro en Valverde, y los viejos por la calle le decíamos, esta noche la lucha, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Así que Francis los va a tirar. Francis, si le quedan 10, los tira a los 10. Es un aburrimiento ya ir a la lucha y tal. Por eso te digo que más que bien le hizo aquello, porque encontró una época que Merquiades ya venía de Huerta. Viejo, ya estaba. Venía de Huerta. Loreto. Pedro y Loreto estaban ya con 3 o 4 operaciones cada uno en las rodillas. Le hicieron frente, sí, los primeros años, pero cuando él todavía era juvenil prácticamente. Exactamente. Pero después ya él se paseó por las competiciones mientras duró. Y más que bien, yo pienso que le hizo más daño a la lucha porque había mucha desigualdad. Termina tu etapa entonces como luchador, tras esa lesión en el entrenamiento. Y bueno, te quedas en la directiva, pero a la misma vez entras Sí, entro como directivo y como entrenador de los juveniles. Estuve 2 o 3 años con los juveniles. Después ya estaba Manolo Hernández, el pollito que le hacíamos de tía, de entrenador aquí en el Senior. Pues después ya se marchó, me quedé yo como entrenador de Senior. En aquellos años de juveniles, ¿qué chicos recuerdas que despuntaron, que salieron, que terminaron siendo luchadores? En la época esa pues salieron los mejores juveniles
que han pasado por aquí prácticamente, como Andrés, Guillén, Javi Díaz, David Herbola, eh, eh, muchos luchadores, Mameluk, como decíamos, muchos luchadores que prácticamente se quedaron después también luchando casi todos aquí, en la época juvenil, que después Manolo detrás consiguió el campeonato regional con ellos, con los que venían atacando. Yo los tuve después en Ceni, y las 3 sillas de juveniles, Andrés, Javi y el Bola, eso me tiraban prácticamente 4 luchadores, 5 luchadores. Las 2 o 3 primeras sillas del otro equipo. Yo sacaba siempre por estratégica a Andrés el primero, porque Andrés me tiraba 2 y cuando le iba a salir destacado yo me lo retiraba y me lo volvía a sacar por otra silla. Por otra silla. A veces se molestaban los demás, coño, ¿por qué sacas siempre a Andrés? Digo, saco a Andrés porque Andrés es más seguro para luego yo cambiarlo. Si yo saco al Bola, lo retiro, después el Bola a lo mejor no me tira al otro, Javi no me tira a los otros, me tira a 2, pero no me tira después al tercero. Claro. Y yo a Andrés sí me lo tiraba. Entonces iba subiendo la lucha por ahí. El tiempo tenía. Son estrategias de lucha que había que sacarlas. Sí, totalmente. Y sé que se molestaba y me daba pena de los luchadores luego senior que tenía. Yo hablaba con ellos. El caso de Juan José, el caso de Vicentillo, luchadores que eran para salir en primera silla, pero claro, los que ellos podían tirar, no los tiraban los juveniles. Sí, que se vieron sacrificar, pero siempre había que ir por el bien del club, está claro. No, es que no podía sacar, o sea, que los juveniles, los que ellos tiraban, me los tiraban los juveniles. Y cuando ellos salían, pues ya salían con gente destacada, con gente de media alta, que no tenían nada, posibilidades de hacer prácticamente nada, y era una lucha así, otra también, y otra, y un año entero, 2 años, y eso a mí me dolía, pero... Sí, es normal. Pero yo no podía hacer nada, porque la obligación es que tenías que sacar los 3 primeros juveniles, y los 3 juveniles te tiraban 4, 6 tiros, pues ya de ahí para arriba, los demás seniors, los primeros seniors que te podía sacar, pues ya no tenían posibilidades ellos de tirar a nadie. Y eran años tras años. Año tras año. ¿Qué refuerzos de afuera tuviste en ese Tao en aquella época? Bueno, pues estando yo entrenador, pues Efraín Pereira, que de memoria sea, el Gateado llegó a estar luchando, pero no sé si yo estuve luchando con él o él tú de entrenador, Fafi Martín. Verdad que Fafi luchó aquí también. Sí, Fafi vino el primer año desde el senior y estaba yo entrenador ya. Después estuve luchando, pero estaba yo cuando eso todavía luchando, era Juan Ramírez cuando Tony Rodríguez Valerón. Tony también estuvo aquí, ¿verdad? Sí, el equipo de primera estuvo aquí. Y pues después luchadores, pues estuvimos con gente de la cantera aquí también, pero siempre había algún refuerzo. Pero ahora mismo de memoria, Sergio Mateo, resulta que el año que yo cojo el equipo Ceni, que iba a ser el puntar, pues por una lesión tuvo que dejar la lucha, porque se sentía de las vértebras ahí en el cuello y tal, y le aconsejaron que la dejara porque... Sí, fue una pena, lo de Sergio fue una verdadera pena. Y tuvo que dejar la lucha, que era el primer año que yo iba a entrenarlo como entrenador yo con él. Monzo, acaba tu etapa también como entrenador aquí en el Tao y te invitan a ser seleccionado de Lanzarote de la categoría base. Sí, estuve cuando estando en el Tao también me convocaban porque a lo mejor como quedamos campeón de juveniles, pues llevábamos la selección de juveniles al Pancho Camurria, a los torneos que había que hacer. Y luego pues también estuve, Pepe Alberga cuando estuvo en la federación, pues me pone como entrenador de la base. Y estuve también con él, bueno, así fueron los 4 primeros años y después ya lo dejé. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos 4 o 5 años de aquellos Pancho Camurria? ¿Qué luchadores de Lanzarote despuntaron? ¿Cuál era el futuro de Lanzarote? El mejor año creo que fue el último ya, o uno de los últimos fue en la época que salió Sisto, el hijo de Sisto Rodríguez, Sistillo, y estaba Alvarito, estaba Paquito, que los chicos, el único
más en serio aquello era Sisto. Sí se lo tomó en serio aquello y los metimos, aquí en Tinajo, los metimos en la final contra Tenerife, porque Sisto tumbó a los de Las Palmas y tal, y los metimos en la final. Lo que pasa es que los chicos, ¿sabes lo que pasa? Que no se lo tomaban en serio bien, porque teníamos la final el domingo y el sábado algunos decidieron salir. Y yo incluso estuve por no ponerlo, pero digamos que obligaban a ponerlo, pero no es lo mismo ponerlo que yo luego sacarlo. Claro, claro. Yo, digamos que un poco los arresté por mi cuenta. Así de claro. Ellos lo sabían. Hoy en día, Moncho está vinculado a algo de la lucha canaria. Hoy en día ya no. ¿Vas a los terreros como aficionado? La verdad que muy poco. Estoy viendo, este año mismo fui a la final nada más el otro día a Tinaja. Y ¿La sigues en redes sociales o en la televisión? tampoco. Oye. Me cuadra en la, época, en la televisión, mira, tengo Movistar, no se me ve televisión canaria. Porque puedo verla no el día que la ponga a suponer, sino pues 7 días después, pero no me coge televisión canaria el Movistar 2 que tengo. No sé el motivo. Entonces, cuando la echan los domingos, cuadra que los reunimos mis hermanos, mis cuñados y tal, por las tardes allí en casa de mi hermana, tomar café, echamos una partida al dominó y tal, y cuadra ese día. Si pudiera verla después, pero te digo que como Movistar no me deja verla después, pues no, a veces si cuadra, sí la veo. El otro día estaba, el domingo pasado, el otro anterior, vi una, ¿cuál fue vi la final juvenil, parece también, del Pancho Camurri. El chiquito que se quedó bloqueado. Sí, la verdad que no lo entendí. Hijo de Miguel Serpa, la verdad se quedó bloqueado el chico, ¿no? Se quedó bloqueado y no... Lucha, estaba caído, cuando tenía que ir, pues se quedó caído, bloqueado. no arriesgó. Estaba, es lo que decimos de que hay luchadores que no sé por qué. A mí me da lo mismo, si estoy eliminado en aquello, o sea, hay que ir a por No, está claro. por el luchador. Yo creo que el chico después de que el árbitro tocó el pito se dio cuenta, pero en aquel momento se quedó bloqueado. También las generaciones estas, yo no sé, enseñan más a no caer que a tumbar. Sí. Y yo me consideré, o todo el mundo, yo fui un luchador que no fui un espectáculo luchando. Yo era más contrista. Pero dejaban que me luchara. Si yo quería sacar el traspié, le ponía el muslito delante. Los invitaba a que vinieran. Yo me quitaba las pardeleras con una facilidad. A mí me venían de pardeleras, la gente que no me conocía, yo les ponía el pie delante. Yo sabía que venía de pardelera, era Francis Hernández, le ponía el piecito delante y cuando venía el pie daba un paso para atrás y salían de hocico. En la primera agarrada, pues a mí me gustaba, si te daba la primera era mano de desvío para adelante y corva para atrás. Agarraba, daba la primera lucha y después, bueno, que te vinieran ellos. Pero le daba facilidades. Le daba facilidad para que entrara. Hoy en día, tú oyes a los entrenadores, cierra el codo, no dejes que te coja, no dejes que está. No le oyes decir, vete al muslo, toca por dentro. No oyes eso. Solo oyes, cierra el codo, tranca el bracito, mira que no te da el pasito. Moncho, en tu época como luchador, ¿qué contrincante te complicó la vida? ¿A cuál no llegaste a poder tirar nunca por mucho que agarraste? Bueno, yo creo que aquí en la época nuestra vinieron luchadores afuera y todos cayeron. Todos a lo mejor hacían una buena primera vuelta. Fue el caso de Tinajo, el Lolo el Chicharro y el hermano. Ellos en la primera vuelta no hubo quien les tocara los pantalones y en la segunda vuelta los tumbamos. Y Kiko Pérez, todos, Mateo, todos los damos de parte y parte. Hoy me tumbaba a ver a mí, el otro tumbaba yo a él, Casualito Figueroa, de Sisto que hablábamos antes también. Antes estábamos hablando también sobre los luchadores de entrenar mucho gimnasio y el gimnasio no te coge de fondo. Y yo siempre lo he dicho, consisto en paz descanse,
que fue uno de los primeros que se dedicó a gimnasio aquí. Y si tú agarraba 2 agarradas y no tenía, quedaba con la lengua fuera, no podía. Sin embargo, yo llegué a tirar 8 luchadores más de una vez, y si me los ponen delante de cuando acababa, volví a repetir con ellos, y fresco. Porque el pantalón te da fondo físico, te da agilidad, te da todo. Yo lo decía siempre, a mí me costaba tirar al primero. Los 2 primeros. A mí el primero, aunque fueron conejos, chacho, una fatiga. En el que tiraba el primero rompía el sudor. Yo me acuerdo aquí una lucha aquí en Tao, un domingo con Pablo, del Club Deportivo Díaz. Yo había tirado ya 5 o 6. El último era Pablo. Y que no se me estaba quieto. Moviendo, y que no se... Digo yo, primera separada, segunda separada. Y a la tercera ya se me quedó un momentito quieto. Digo, Pablo, aquí llegaste. Jalo por él, lo macheto para atrás, tablazo que te pego. Desde que se estuvo quieto. Y siempre eso lo decía a mis luchadores. Si tú estás moviéndote, estás intentando atacar, el otro no piensa. No piensa, puede. eso te iba a decir. Está pensando por dónde vas a venir y no le da tiempo a atacar. No te da tiempo. Yo era carmoso, pausaba, si me movían, si me aquello, que va, no podía, y te digo, y eso fue una anécdota de aquello. Otra que tengo con Camurria en el norte, cuando teníamos un gran equipo, Mamelo Cañada, Pepe el Trota, Cachizo, Ismael, Gelo, en el norte. Es más que una lucha, saca, digamos, 6 o 7, 5 o 4, y saca a Gel, que era de la media nuestra, de la media para abajo. Y un aficionado, Camurria, que era allí de Magues mismo, dice, coño, Camurria, qué abusador eres. Mira para atrás, dice, saca lo que tú quieras. Elige tú a uno. ¿Qué quieres? ¿Que te saque a Monzo? A Monzo el perro, al Trota, a Ismael, a Callizo, a Mamelo. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres? Sacó al más débil y la gente le decía, coño, qué abusador eres. Teníamos un señor equipo. Pues Ramón, Monzo, un verdadero placer. Encantado. La verdad que ha sido un placer pues, escuchar tu historia, tus anécdotas, y espero que más adelante podamos sentarnos otro ratito y volver a hablar. Intentaremos, como dices tú, apuntar algo a ver si... Empieza a apuntar y te siento con otro... La memoria ya, ciertas edades va fallando. Pero la próxima vez buscamos a alguien de tu época que haya compartido contigo para que salgan más anécdotas y más historias. Sí, yo pienso que también, que viendo a lo mejor entre los dos... Uno habla, el otro va recordando y sale mucho mejor. Pues señor, muchas gracias. Muchas gracias.